tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un look de noche con la paleta de Tarte, la Wonder. Bueno, nunca me sale su nombre, la verdad. Es una paleta preciosa, tiene unos colores, la verdad que increíbles. A ver si soy capaz de abrirla. Quiero tratarla con tanto mimo. Hace como un mes que la tengo y todavía, en serio, no la he probado. Delito tiene, sí. La he swatcheado, eso sí. Y ahí ves qué colores tiene impresionantes. Todavía no he decidido exactamente qué es lo que me voy a hacer, pero algo vamos a hacer con esta paleta preciosa. También vamos a probar lo que es el rímel. El lápiz deberemos saber porque yo tengo un problema con los lápices y es que en la línea de agua no me aguantan nada. Entonces, por eso casi siempre suelo utilizar para la línea de agua sombra negra o tal. O sea, veremos a ver. Bueno, tiene colores muy, muy, muy bonitos. O sea, es impresionante. Tiene este color de aquí. A ver si consigo que lo veáis bien, que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Luego tiene ese azul potente y esta sombra negra y tiene mucho pigmento suelto, prensado. Me gusta muchísimo. Es preciosa. Y la brocha que lleva la paletita, la verdad es que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. No es las típicas brochas que vienen en las paletas que realmente yo al menos no las utilizo. Esta sí, esta tiene muy buena pinta. Está para difuminar, la verdad que pinta muy bien. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, como prebase voy a emplear el corrector de Liplus, que me va muy bien para que se adhieran mejor las sombras. Y bueno, todos sabemos para qué sirve. Y el que no lo sepa, bueno, pues es para unificar el tono de la piel y fijar que las sombras se fijen mejor, ¿vale? Tampoco yo no os voy a dar mucha clase porque como ya os dije en mi primer vídeo, yo estoy aprendiendo ahora. Entonces a veces me pasa de que me pongo a explicar las cosas como si la gente no lo supiera, perdón, no lo supiera, cuando yo soy la última en enterarme de las cosas, prácticamente. Y bueno, estoy pensando todavía, no sé por qué colores tirar. ¿Qué? A ver si... Sí, creo que sí, pero es que cada vez que os quiera decir el color, tengo que darle la vuelta a la paleta porque lista de mí he tirado la caja. Pero bueno, para sellarlo voy a utilizar, os voy a ir enseñando la paletita, ¿vale? Este color como vainillita, ¿vale? Es muy importante, al menos por lo que yo he ido viendo, son polvorientas. Es que si las sombras que vamos a poner son en polvo, sellar lo que es el corrector. Si es en crema, no, porque entonces es como que se hace una pasta cuando se pones encima la sombra en color, perdón, en crema, encima de polvo. Entonces nada, vamos a sellar así.
polvorienta que es, ¿vale? ¿Veis todo lo que ha caído ahí? No me lo esperaba tan... A ver, tampoco es una cosa muy importante, ¿vale? Porque todo lo que caiga a la ojera, pues luego lo retiramos. Por eso hago siempre los ojos antes del rostro, para poder limpiar todo el full out que cae. Bueno, una vez sellado, ahora ya vamos a proceder a qué colores vamos a tirar. Estoy bastante indecisa. Primero voy a crear una transición. Voy a emplear mi brocha de Sephora. Estas brochas es un pack de 4 brochas. Como veis, ya haré un vídeo de las brochas que yo utilizo. Estas son las brochas con las que yo empecé y como principiante, la verdad que a mí me han ido muy bien, son muy cómodas para poder trabajar, es que me gustan muchísimo. Son de Sephora y creo que eran 20 euros lo que me costaron las 4 brochas. Están, la verdad que están muy bien. Y bueno, vamos a crear esa transición. Y para la transición voy a emplear este colorcito, que a ver si puedo ver el nombre. Es que entre que está en dorado y yo la verdad no veo muy bien. Se me está despegando, a ver si nunca se me despega y hoy se me está despegando. Bueno, voy a utilizar este, es como un tono café con leche, a ver si lo apreciáis, para crear lo que es la primera transición. ¿Está? Sí, es polvorienta también. ¿Veis? Y vamos a depositarla aquí para crear la primera transición. Al menos yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo tengo el párpado caído, entonces es mejor ponerla con el ojo abierto para que podamos subir un poquito más esa transición. La verdad es que creo que pigmenta bastante bien. No sé si lo podéis apreciar. Pigmenta bastante bien. Yo es que esto de maquillarme y hablar, la verdad es que lo llevo muy mal porque no sé hacerlo. Siempre que me maquillo no hablo. Creo que como la gente normal, ¿no? Pero claro, cuando te pones a grabar, pues tienes que... Me gusta cómo pigmenta esta. Me gusta bastante. Como segundo color de transición voy a emplear este marrón café. A ver qué tal. A tiempo de corregir estamos siempre. Yo al menos, si me equivoco, eh, me desmaquillo, me vuelvo a maquillar. Es algo que me gusta hacer. Wow, sí que pigmenta, ¿eh? Esperaba un color un poquito más intenso, la verdad. Quizá también sea por el tipo de brocha, porque sí que me he dado cuenta que las brochas son muy importantes, ¿no? El tipo de pincelería que tengas. Pero sí, está muy bien. Quizás también puede ser de que pues yo no emplee el pincel adecuado, pero realmente son los pinceles que a mí me van bien. Quizás cuando vaya adquiriendo pues un poquito más de experiencia probando otro tipo de pinceles, pues quizás diga, ostras, pues sí,
Este pincel va mejor. De momento son los que a mí me van bien. Luego ya pues iremos viendo. Ya si alguien tiene alguna sugerencia me lo dejen en comentarios y lo iremos poniendo en práctica. Me gusta cómo pigmenta. Lo que voy a hacer ahora es pasar a difuminar, ¿vale? Estas cositas para los limpiadores de brocha van muy bien porque puedes emplear un color y aquí soltar el pigmento y puedes volver a emplearlo. Pero yo ahora lo que voy a emplear es, sin nada de producto, voy a difuminar este marrón oscuro que hemos puesto para que el corte quede más difuminadito porque queda un poco feito si no lo difuminas. También una cosita que luego, bueno, en el proceso lo iré explicando. Hablo siempre desde mi experiencia, desde mi experiencia porque no lo hago correctamente o creo que no lo hago correctamente. Yo lo hago desde la forma que a mí me va bien y que estoy aprendiendo, obviamente. Pero bueno, ¿veis qué diferencia de un color a otro? Este color más oscurito de transición no lo he llevado hasta que lo he llevado solamente hasta un poquito más del párpado, perdón, del hueco de la cuenca, ¿vale? Que lo hacemos también pues lo hacemos, a ver, lo hago para crear un poquito más de profundidad en el ojo. Y ahora creo que me voy a ir a por el azul. Es que ese azul me llama muchísimo. A mí me gustan mucho los tonos azules. Mirad qué azul más bonito, más potente. Eh, la voy a depositar con esta brocha de Sephora, que me va muy bien de momento. Y vamos a por este azul. A ver, uf, es que es bastante polvoso. O sea, madre mía, madre mía. Lo voy a poner en todo el párpado móvil. No me voy a subir mucho porque me da la sensación que al difuminar se me va a subir más. Madre mía, cómo pigmenta. Es que perdón que mire, no estoy acostumbrada a hacerlo, ya iré cogiendo práctica. Pero, madre mía, sin humedecer la brocha ni nada, ¿eh? Preciosa. Me gusta muchísimo. Espero que no parche. Espero que no parche, la verdad. Voy a coger ahora una brocha de difuminar de Sephora y vamos a difuminar estos bordes. Cuando difuminamos se pierde bastante la intensidad, ¿eh?
aplicar un poquito. Madre mía, cómo estoy poniendo todo. O sea, es increíble. ¿Qué ha pasado? Que el teléfono me ha dejado de grabar, no sé por qué. Y bueno, solamente he hecho el otro ojo y he marcado un poquito más de profundidad con el marrón más oscuro. Y bueno, lo que quiero que veáis es todo lo que ha perdido, o sea, lo que me ha caído. Menos mal que no hago la piel. Es que ya de hecho nunca hago la piel antes que los ojos por esto, porque es que mirar. Entonces nada, cogemos una toallita, eh, intentamos limpiar, es que ha quedado horrible. A ver, la sombra muy bonita, mirar qué pigmentación tiene. No ha parcheado. Ha habido un momento que me daba la sensación que iba a parchear, pero no, de momento no. Es que, madre mía, ha caído, pero muchísimo, muchísimo. Es una pasada, es una pasada. Bueno, no, y lo único que he hecho ha sido hacerme el otro ojo y volver a marcar lo que es la cuenca con el marrón oscuro. Es que, wow, es que es una pasada. Y me cuesta de limpiar, ¿eh? De momento no ha parcheado. Pero bueno, termino de limpiar este desastre y vuelvo. Más o menos, creo que es una pasada limpiar este azul, ¿eh? Que todavía me queda un poquito ahí. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser con la brocha que viene de la paleta, con esta de Tarte, voy a coger el colorcito este, color piel, digamos, y voy a difuminar ese borde, a ver si me puedo poner así, ese borde para que no quede así tan marcado. Lo que es todo, lo que es toda el arco de la ceja. A ver, me ha gustado mucho este tono azul, pero lo que pasa que es sumamente, pero sumamente polvoriento. También os lo digo, lo mismo yo no lo sé trabajar, ¿vale? Pero comparado con otras paletas que tengo, esto no me había pasado. Una cosa es que tengas una paleta polvorienta, que luego te limpias el fular que cae en la ojera y listo, pero es que este es una pasada lo que me ha manchado. Bueno, bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a coger un pincel, mi pincel de Deli Plus, sí, el biselado de Deli Plus. Este es un juego de 4 brochas de Deli Plus que sacaron esta Navidad y que ya os la enseñaré también. Voy a irme a por el negro. Miedo me da después de lo que ha pasado con el azul. Pero bueno, lo que quiero hacer es marcar un delineado a ras de pestañas. Le voy dando toquecitos. Es que voy con un montón de miedo, ¿eh?
Es increíble. Veremos a ver qué sale de esto. Voy a limpiar otro poquito más porque es que la negra también cae bastante. La verdad, yo porque esta paleta me la he comprado en rebajas esta Navidad, después de Navidades, en enero, no, sí, en enero, y estaba rebajada a 40 euros y tenía ganas de invertir en una buena paleta. De momento iré haciendo otros looks con los otros colores que son preciosos, pero sinceramente si llego a saber esto no me la compro, desde luego, porque una cosa es una paleta polvorienta y otra cosa es que no consigo ni quitarme lo que ha caído. Entonces lo que voy a tener que hacer es antes de hacerme la piel, coger desmaquillante y limpiarme bien esa zona. Bueno, vamos a proceder a quitar el washi tape. Es que es una pasada como ha caído, es que es una pasada lo que ha caído. Bueno, voy a ir a limpiarme otro poquito, a quitármelo con desmaquillante y volvemos en un momento y hacemos la piel, ¿vale? Bueno, deciros que me ha costado bastante limpiar, o sea, se me ha teñido hasta lo que es la parte de la nariz y no sé, me ha sido, la verdad, quizás soy yo, el fallo es mío, pero vamos, es que me ha caído mucho residuo para quitarlo con desmaquillante. Me ha costado bastante, bastante. Estoy bastante decepcionada. Acabo de meter una patada al trípode, perdón. Bueno, como veis, de momento eso sí, parchear no parcheado. Me he quedado bastante decepcionada, decepcionada. Pero bueno, como dice una youtuber a la que sigo, Fefi Díaz, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. A ver qué sale de aquí. Pero bueno, voy a seguir. Voy a ponerme... Es que miedo me da para hacerme en la zona de abajo, o sea, perdón, de la línea inferior de pestañas con ese negro. No sé si arriesgarme. Porque claro, primero voy a hacer la piel y después voy a realizar las sombras de la parte inferior. Entonces, nada, voy a emplear mi primer, que me lo he dejado aquí. Empezar con el primer, es el de Benefit, que es el que mejor me está funcionando, la verdad. Lo voy aplicando a toquecitos. Y bueno, la verdad esta paleta, menos mal que la compré en rebajas y aún así fueron 40 euros. Como os digo, la seguiré usando a ver si es que le cojo el tranquillo, porque lo mismo voy yo equivocada, pero
tengo otras paletas de sombra y no me ha pasado eso. No sé si... Es que la verdad, me he quedado bastante decepcionada, pero bastante. Me gusta mucho la textura de este primer, como, o sea, la textura que te deja en la piel y cómo difumina los poros. Es el mejor que me está funcionando. Tengo otros, pero este es el que más me gusta. Y bueno, lo voy a dejar un poquito que se asiente. Y es que la verdad, qué disgusto más grande me he llevado. Disgusto, pero grande, porque al menos esta sombra azul es que ha sido... Y la negra, la negra. De hecho, la parte inferior no sé si hacerla con mi sombra negra de Avon, que hace que la tengo, madre mía, un montón de tiempo. Pigmenta súper bien, no es tan polvorienta para nada. Y que de hecho es la que empleé en mi primer vídeo. Y como visteis, o sea, es que es una maravilla. Esta paleta, la verdad, ahora mismo estoy muy decepcionada. Es que es una pasada. Lo mismo porque suele pasar en paletas. Esta que tengo aquí, por ejemplo, de Sephora, lo que son las partes grises y tal, no me pigmentan nada. Perdón. Y lo que es la sombra verde y tal, hice un look y la verdad fantástico. Ya otro día os haré otro maquillaje con esa paletita que la compré también en rebajas y me salió muy bien de precio, creo que fueron 9 euros o algo así en Sephora. Y bueno, voy a ir poniendo el corrector, perdón, el precorrector, que es el de Bell de la línea hipoalergénica. Y bueno, lo voy poniendo con el dedito, esto muy poquito porque la verdad cunde mucho. Y bueno, he ido un momento a hacerme un moño un poquito así despeinadito. Como último paso, voy a emplear mi fijador de Hanover de Too Faced, el 3 en 1, que me gusta muchísimo. Tengo otro, uno de MAC, el Fix Me. También me gusta mucho, pero la verdad que el que más empleo es el de Too Faced. Y bueno, aquí el maquillaje de hoy. Espero que os guste. Y nada, ¿qué deciros de la paleta de Tarte? Me ha decepcionado. La voy a seguir trabajando, probando las otras sombras, a ver qué tal. La azul me ha decepcionado bastante porque una cosa es que una paleta tenga full out y te la retiras y ya está, pero esta es que conforme la iba retirando me iba tintando lo que es todo, me ha costado mucho limpiarlo, la verdad. Ha sido, no sé, me ha decepcionado mucho. Quizás el problema lo he tenido yo, como ya sabéis, no tengo experiencia y estoy aprendiendo. Entonces, si alguien tiene esta paleta y sabe hacerla funcionar mejor, me lo dejáis puesto en comentarios. Y de todas maneras, yo ya os iré diciendo porque volveré a hacer otros looks con esta paleta. Hay muchos colores que quiero probar. Y nada, no estoy disgustada del todo. No estoy disgustada del todo. Pero bueno, más que nada ha sido el problema de ese tono azul que ha perdido tanto porque
tanto con los dos marrones que he empleado y tal, sí ha perdido, ha tirado fallout, pero no me ha costado tanto limpiarlo. La sombra negra también es bastante polvorienta, ha caído, pero es lo que me ha tintado todo, pero todo es que era, incluso esta parte de aquí me ha quedado todo teñido de azul, me ha costado bastante. El rímel me ha gustado mucho, la verdad, o sea, no te deja unas pestañazas, pero sí me ha gustado mucho. Tengo rímels que son mejores, pero bueno, nada, si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta, me lo dejéis en comentarios. Acordaros de suscribiros, del pulgar para arriba si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado nada, no le deis a ningún pulgar. Y nada, muchos besitos, que tengáis un bonito día. Chao.